Bien, buenas noches. Sean todos bienvenidos, bendecidos. Vamos a empezar nuestra clase del curso de hermenéutica. Hoy es nuestra séptima clase del curso de hermenéutica. Soy el pastor Otoniel. Vamos a ver, en esta ocasión vamos a estar viendo sobre la importancia del Espíritu Santo en la interpretación bíblica, porque la palabra viva transforma el corazón. Entonces hay algunos elementos que tenemos que tener presente cuando interpretamos la palabra de Dios. Una de ellas es el hecho de que no vamos de manera intelectual, meramente haciendo uso de nuestro intelecto, lo cual sí hacemos, pero dependiendo y buscando que el Espíritu de Dios obre en nosotros. En primer lugar, la palabra de Dios no fue dada para ser meramente estudiada, sino para ser creída, obedecida y amada. Entonces, su propósito no es alimentar el orgullo intelectual. Desafortunadamente, algunos caen en este graso error, sino más bien transformar el corazón por el poder del Espíritu Santo. Sin la iluminación del espíritu, la exégesis se convierte en un ejercicio seco y el púlpito en una tribuna sin vida. Entonces tenemos que nosotros tener una convicción profunda de que no hay verdadera interpretación bíblica sin oración, sin humildad y sin dependencia del Espíritu de Dios, entendiendo que la teología que no nace del altar se convierte en erudición estéril, pero aquella que brota de la comunión con el Espíritu Santo enciende el alma, renueva la mente y edifica la iglesia. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios ha hablado por medio de su palabra. Dios ha hablado por medio de su palabra. Pero solo el Espíritu Santo puede abrir nuestros corazones, nuestros oídos para oírla, nuestros corazones para entenderla, porque la Biblia no fue inspirada por el intelecto humano, sino por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y del mismo modo, solo el Espíritu puede interpretarla con fidelidad. Miren, a lo largo de la historia, muchos han querido descifrar la Escritura con la sola razón, olvidando que la mente sin oración se extravía y la teología sin espíritu se enfría. El propósito de este estudio, de estos estudios, es que podamos, como siervos de Dios, unir la exégesis con la espiritualidad, el estudio con la oración y la doctrina con la vida. Tenemos que entender que hay una imperiosa necesidad del Espíritu Santo ayudándonos en la interpretación de la escritura de la Biblia. La interpretación de la Biblia, hermano, no es un acto puramente académico, no se trata del intelecto, de capacidades intelectuales, sino de un encuentro sagrado entre el lector y el Dios vivo. Jesús prometió, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Esta promesa no es retórica, es la esencia misma del ministerio del Espíritu. El Espíritu Santo no solo inspiró la Escritura, sino que también habita en el creyente para iluminarla. Sin su guía, nosotros como intérpretes podemos entender la gramática, pero no el corazón del texto. Para analizar, podemos analizar la estructura, pero no percibir el poder transformador. Así como el sol da luz para ver la creación, el Espíritu Santo da luz para ver la verdad. El Espíritu Santo no reemplaza el estudio, pero sí la vivifica. No elimina el uso de la razón, sino que la redime, haciendo que la mente se incline ante la sabiduría divina.
El teólogo fiel no separa la exégesis del altar, porque entiende que la teología es oración, oración pensada, y la oración es teología vivida. Entonces, la oración, la dependencia del Espíritu es fundamental. No solamente este riesgo lo corre el teólogo, sino cualquier creyente, cualquier hermano que no orando trata de apelar y recurrir a recursos meramente naturales, intelectuales, para estudiar la palabra de Dios. Finalmente todo va a ser árido, frío y seco. Entonces, esto va a pasar como consecuencia de no orar, de no buscar al Espíritu de Dios. Dios ha hecho una promesa, la promesa del Espíritu de verdad. Eso quiere decir que nosotros dependemos de una hermenéutica espiritual. Jesús mismo estableció el principio hermenéutico más alto, la dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. No significa que el creyente reciba nuevas revelaciones, sino que será guiado para comprender la revelación ya dada. El Espíritu de verdad no solo nos enseña, sino que nos transforma a través de la enseñanza. Él es maestro y santificador a la vez. Su iluminación no es un acto intelectual, sino una obra de gracia. Cuando los discípulos de Maús oyeron a Cristo explicarles las escrituras, exclamaron: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Eso está en Lucas 24:32. Eso es lo que el Espíritu hace. Enciende el corazón antes que la mente. Sin ese fuego interior, la exégesis se convierte en análisis muerto. La verdadera interpretación bíblica no busca dominar el texto, sino ser dominado por él. El Espíritu no nos da el control sobre la palabra, nos somete a su autoridad. Por eso, la hermenéutica sin el Espíritu de Dios es un camino hacia la arrogancia. La hermenéutica con espíritu es un camino hacia la adoración. Por eso es que tenemos que entender que existen peligros del exégesis sin la dependencia espiritual, sin depender del Espíritu de Dios. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de sabios que supieron griego, hebreo, pero no conocieron a Dios al Dios que hablaba en esos idiomas. El intelecto sin espíritu produce tres males mortales: el discurso intelectual sin vida, eso puede pasar, discurso intelectual sin vida, es cuando la predicación se vuelve una lección académica, la unción se apaga, la iglesia no necesita más discursos, necesita palabra viva que atraviese las almas, como dice en Hebreos 4:12. La sustitución de la unción por la erudición, eso puede pasar también, es un peligro. ¿No? Reemplazar al espíritu, la unción de Dios, por la erudición. La sabiduría humana puede deslumbrar, pero solo la presencia del espíritu convence y transforma. El predicador que confía más en sus notas que en su oración ha perdido la fuente del poder espiritual. Estos son principios claves e importantes de tomar en cuenta. Cuando hay una enseñanza sin transformación, este es otro peligro. El conocimiento que no lleva a la obediencia es religión sin espíritu. La teología que no humilla el corazón ni despierta amor por Cristo es mera especulación. La Biblia no fue dada para el orgullo del estudioso, sino para la santificación del creyente. Donde el espíritu no gobierna, la letra mata. 2 Corintios 3:6. Ahora, la exégesis, que es una herramienta de la hermenéutica, debe ser usada de rodillas. El espíritu y la oración del intérprete son importantes. El ministro de la palabra debe estudiar con la mente despierta, pero con el corazón postrado. La oración no reemplaza el estudio, pero la precede, lo guía y lo consagra. El Espíritu Santo se revela más a las rodillas, más a las rodillas dobladas que a las cabezas erguidas. La oración abre la mente a la verdad y el alma al poder. Sin oración, la exégesis se convierte en disertación humana. Con oración se transforma en revelación divina. El salmista clamaba:
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18. Ese es el clamor del intérprete dependiente. El Espíritu Santo no revela para presumir, sino para obedecer. Estudiar sin orar es leer un mapa sin luz. Por eso, el verdadero exégeta bíblico no se arrodilla ante los libros, sino ante Dios. La hermenéutica cristiana no nace en los seminarios, sino en la comunión íntima con el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque somos expuestos a la palabra viva. El Espíritu Santo transforma al predicador, trae transformación, porque el propósito final de la interpretación bíblica no es informar, sino transformar. El Espíritu Santo no solo ilumina la mente del predicador, renueva su vida, la santifica, santifica su carácter y aviva su ministerio. Cuando el Espíritu opera en la exégesis, el texto se vuelve fuego y el predicador un canal vivo. Su mensaje no solo será claro, sino ungido, no solo fiel, sino eficaz. La palabra predicada con poder no depende del volumen de la voz, sino de la presencia del Espíritu Santo en el alma del predicador. El ministro lleno del Espíritu Santo no busca aplausos, sino obediencia, no busca exposición, sino edificación. En él se cumple la promesa, mi palabra no volverá a mí vacía. Eso dice en Isaías 55:11. Donde el Espíritu Santo reina, la palabra deja de ser letra muerta y se convierte en vida abundante. Así, la exégesis se transforma en adoración, la predicación en fuego y la teología en vida. No debemos entonces omitir ni desdeñar la presencia del Espíritu de Dios. La omisión del Espíritu Santo en la interpretación bíblica es una tragedia espiritual. La mente puede diseccionar el texto, pero solo el Espíritu puede darle vida. La iglesia necesita teólogos, estudiosos con fuego, predicadores que oren y maestros que lloren ante el altar antes de subir al púlpito. La exégesis sin espíritu produce conocimiento sin comunión. La exégesis con espíritu produce transformación con poder. Debemos estudiar, sí, debemos estudiar, pero con dependencia. Analicemos, pero con reverencia. Que cada intérprete bíblico pueda decir con verdad, he aprendido a pensar con mi mente en el texto, pero con mi corazón en el espíritu. Así que necesitamos entender que es importante depender de la presencia de Dios. La oración es fundamental. Con la oración estamos diciendo al Señor, ilumina nuestras mentes, danos capacidades, ayúdanos a entender. Oh Dios, revélanos tu verdad, muéstranos, oh Dios, claramente tu ley, tu verdad. Amén. Esto va a producir que del texto, el texto pueda penetrar en nuestros corazones y la hermenéutica que estemos usando va a tener como fruto una transformación en nuestras vidas, porque el anhelo de este estudio, hermanos, es que entendamos que el estudio bíblico no es una tarea intelectual aislada y más bien necesita ser un camino hacia la transformación espiritual. La hermenéutica, que es el arte y la ciencia de interpretar la escritura, no es un ejercicio académico seco, sino un medio de gracia por el cual Dios ilumina la mente y purifica el corazón de su pueblo. El creyente que ama la palabra no solo busca entenderla, sino vivirla, porque de nada sirve conocer la verdad si no se encarna en la obediencia y el amor. Miren, desde los profetas hasta los apóstoles, toda la escritura insiste en una verdad fundamental. Escuchar la palabra implica obedecerla. La hermenéutica fiel no se detiene en los métodos, sino que culmina en la transformación.
El estudiante debe encontrar un puente entre la exégesis rigurosa y la vida práctica. Las cinco o los temas que estamos desarrollando, la interpretación debe llevarnos a la acción, de la teología al servicio y del conocimiento de la comunión con Cristo. Debemos ser formados como intérpretes, que no solamente manejamos textos, sino que somos moldeados por el Dios que habla a través de ellos. La exégesis, hermanos, en la predicación debe ser un puente entre el texto y la vida. ¿Por qué? Porque la exégesis extrae el sentido original del texto. La predicación lo comunica con poder al corazón. El predicador fiel no es dueño del mensaje, sino siervo del texto. Es un puente viviente entre el mundo antiguo y las necesidades contemporáneas. Jesús mismo fue el modelo perfecto de este puente. Interpretaba las escrituras y las aplicaba a las vidas de quienes lo escuchaban. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, decía Lucas 4:21. Entonces, la exégesis sin predicación es conocimiento estéril. La predicación sin exégesis es manipulación. Ambas se unen en un llamado pastoral a proclamar la palabra con precisión y pasión. El Espíritu Santo toma el estudio fiel del texto y lo convierte en una espada que penetra el alma. Hebreos 4:12, ¿no? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Nosotros como predicadores, como ministros, como líderes, debemos descender del escritorio al púlpito con rodillas dobladas y corazón ardiendo. Es importante que consideremos y tomemos en cuenta estos principios. La teología, el estudio, el entendimiento debe llevarnos a la obediencia, porque la verdad tiene que ser hecha vida. El estudio sin aplicación produce orgullo. El estudio que se encarna produce santidad. Dios no nos reveló su palabra para admirarla, sino para obedecerla. Cada doctrina tiene una consecuencia práctica. Cada verdad conduce a una transformación moral. Santiago nos exhorta, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, dice Santiago 1:22. El conocimiento que no se traduce con obediencia se convierte en condena. El estudioso que no ama, el exégete que no sirve, el creyente que no perdona, traicionan el propósito mismo del texto sagrado. La verdadera hermenéutica se mide por el fruto. No basta con explicar el mandamiento, hay que vivirlo. No basta con comprender la gracia, hay que extenderla. Amén. Estamos hablando de cosas fundamentales, el aspecto práctico del conocimiento. Cuando el conocimiento, el entendimiento, la teología, el estudio se encarna, el creyente deja de debatir sobre la verdad para comenzar a reflejarla. Entonces, del texto tiene que ir al corazón, tiene que haber una experiencia transformadora. El estudio bíblico no termina en la mente, sino en el alma. La palabra es semilla que debe echar raíces en el corazón y dar fruto en la conducta. No basta con escuchar, con oír, tenemos que reflexionarla, tenemos que tener un corazón abierto. Recuerda, el salmista decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Espíritu Santo no solo ilumina el entendimiento, sino que reforma la voluntad. Cada texto bíblico es una invitación divina a la conversión del alma, del exégesis al corazón, del corazón a la obediencia y de la obediencia a la gloria de Dios. Ese es el itinerario de la hermenéutica cristiana. Eso nos va a librar de los errores, ¿no? Y nos va a llevar a la fidelidad, procurando guardar la pureza del mensaje. Interpretar correctamente la Biblia es honrar al Dios que la inspiró. A lo largo de la historia, la iglesia ha enfrentado errores que oscurecen la voz divina. Alegorización, subjetivismo, modernismo, literalismo extremo, legalismo, sincretismo, ignorancia contextual y omisión del Espíritu Santo. Cada uno de estos desvíos tiene una raíz común, el orgullo humano que pretende corregir o dominar la palabra. El intérprete fiel se aproxima con humildad, reconociendo que la escritura interpreta al hombre, no el hombre a la escritura.
El Espíritu Santo es el maestro invisible de toda exégesis. Sin él, el texto se convierte en letra muerta. Con él es espada viva. Guardar la fidelidad al mensaje bíblico es una tarea de amor, no de imposición. Amar la verdad implica rechazar el error, al hacerlo debemos hacerlo con mansedumbre, con el espíritu de mansedumbre. Entonces estamos hablando de que la hermenéutica transforma, de que el estudio produce vida. Una hermenéutica fiel no se mide solo por su precisión académica, sino por su fruto espiritual. El estudio de la palabra debe producir humildad, obediencia y amor a Cristo. La Biblia sigue siendo clara, suficiente y poderosa. El desafío no está en entenderla, sino en escucharla tal como fue dada, sin añadir ni quitar. El creyente que vive la palabra se convierte en carta abierta de Cristo al mundo, según de Corintios 3:3. Del texto al corazón, del corazón a la vida. Este es el trayecto del cristiano maduro, que el Espíritu Santo debe formar en nosotros intérpretes fieles, predicadores apasionados y discípulos formados por la verdad eterna del Dios que habló y sigue hablando. Entonces, esto nos muestra que la hermenéutica no es un fin en sí misma, es un camino hacia la comunión con Dios. Interpretar correctamente la escritura es adorar al Dios que la inspiró, obedecer al Señor que la pronunció y amar al Espíritu que la ilumina. El estudio de la palabra de Dios no debe producir arrogancia, sino reverencia. No debates estériles, sino vidas santas. Que cada creyente aprenda a vivir lo que entiende, a predicar lo que vive y a enseñar lo que practica. La verdadera exégesis termina cuando el texto se hace carne en nosotros y Cristo, el Verbo eterno, se refleja en nuestras vidas. Es muy importante que tomemos en cuenta estos principios. Es necesario que no solamente nos quedemos en lo que hemos entendido, sino en la parte transformadora que es la vida, que es nuestro caminar diario. Tenemos que amar, tenemos que servir, tenemos que bendecir. Si usted ve y se remite a los videos que encuentra en YouTube, usted ve ahí mucha gente debatiendo, acusando, llamando hereje al otro, insultando, menospreciando, desechando. Y no puede ser ese el fruto del Espíritu de Dios y la comprensión de la palabra, porque esta produce vida, produce una transformación, humildad, sencillez, deseo de servir y de bendecir. El conocimiento que nosotros adquirimos es una herramienta de servicio, es una herramienta de bendición. No adquirimos conocimientos para volvernos superiores o sentirnos superiores a los demás, sino para convertirnos en siervos de otros, para poder transmitir y comunicar las verdades que hemos aprendido. Como un siervo que ha encontrado pan y que comparte su pan con otros que también están hambrientos. Así lo decía Spurgeon, el gran predicador. El predicador, el hombre de Dios, es como un mendigo que ha encontrado pan y que comparte ese pan con otros que están tan hambrientos como él. Esa es la actitud del hombre de Dios. Entonces, el conocimiento que Dios quiere darnos a través de su palabra, la comprensión que quiere producir en nosotros para que entendamos su palabra, es con el propósito de que seamos transformados, vivificados por la palabra y vivamos de una manera distinta. Tenemos que crecer, estamos creciendo y nuestro crecimiento en el Señor no termina en esta tierra. Entonces, quiere decir que debemos seguir creciendo, que tiene que haber una transformación viva en nosotros. Y para eso tiene que haber la disposición de querer servir al Señor y predicar su palabra y ministrar su palabra con autoridad y libertad. Esa es la actitud que debe gobernarnos, que debe realmente subyugarnos, porque el deseo de Dios es que estemos sometidos y seamos obedientes a su palabra y que su palabra produzca en nosotros el deseo de servir, de bendecir, de convertirnos en siervos de los demás. La palabra de Dios debe producir estos sentires. Finalmente, lo que necesitamos es entender que la palabra tiene que producir dos cosas. Uno, una intensidad más profunda de amor hacia Dios y un deseo de bendecir y servir a nuestro prójimo.
Si así lo hacemos, entonces estaremos respondiendo adecuadamente a todo lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Si no, nos estamos engañando. Estamos cayendo en la actitud que cayeron los fariseos, ¿no? Que era orgullo, vanidad, el deseo de sentirse superior a otros y menospreciar también a otros. Eso es algo que debemos nosotros poder evitar para realmente glorificar a Dios como Dios quiere que le glorifiquemos. Alabado sea Dios. Entonces, esta es la parte que quería compartir con ustedes. Vamos a seguir estudiando y compartiendo en la siguiente clase y avanzando y profundizando más en este tema, sobre todo tratando de entender lo que es, la exégesis, ¿no? Que es la herramienta del Espíritu de Dios. Muy bien. Entonces vamos a concluir ahí. Permítame. Gloria a Dios. ¿Qué pasó acá? A ver. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, ahí nos vamos a quedar en esta clase. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.